Amigas y amigos de APAC TV, bienvenidos sean a un nuevo programa de La Tulpa. Bienvenidos a abrigarse aquí de conocimiento con enfoque intercultural. Esto es La Tulpa. Y bien, nos demoramos un poquito en colocar el intro, pero ahí estuvo con ustedes, para que se enganchen con nosotros. Hoy está con nosotros Ernesto Flores Sierra. Él es docente universitario, psicólogo clínico por la Universidad Central del Ecuador, magíster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar y militante del Grupo Guevarista. Bueno, es una persona que acompaña procesos de educación popular y pues tiene una historia. Sus padres fueron víctimas del terrorismo del Estado de los años 80. Y sobre este tema vamos a dialogar contigo, Ernesto. Bienvenido a La Tulpa y a APAC TV. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar. Así es, y bueno, este diálogo queremos empezar preguntándote ¿cuál es el propósito del Grupo Guevarista al cual tú perteneces? Bueno, el Movimiento Guevarista es una organización popular, revolucionaria, que tiene como objetivo la transformación del Ecuador. Nosotros creemos que el Ecuador es un país semifeudal, dependiente, sometido al capitalismo, y nuestro objetivo es la transformación revolucionaria de esta sociedad en una sociedad superior que dé oportunidades a todas las personas. Nosotros ahorita estamos en un proceso justamente de reconstrucción, de reconfiguración por el golpe que nos dio el Estado ecuatoriano, y estamos en el proceso justamente de también insertarnos en la lucha electoral para darle a los trabajadores, al pueblo, una alternativa realmente revolucionaria de disputarle a la burguesía el poder del Estado ecuatoriano. Sí, bueno, te hemos seguido en las redes sociales y hemos visto esa lucha que tú realizas con distintos colectivos que, bueno, de alguna manera se han visto vulnerados sus derechos. Cuéntanos, ponnos en contexto un poco estas luchas sociales. Bueno, nosotros fuimos arrestados ilegalmente por el Estado ecuatoriano, justamente, sin embargo, no me falla, el 22 de mayo del año 2022, El 19 de después mayo. de un proceso larguísimo de persecución política, en el cual sufrimos justamente un acoso permanente por parte del Estado, y que eso llevó finalmente a que nos monten una farsa judicial, en el cual se nos inventó un delito penal justamente para reprimirnos, ¿no? Coincidencialmente, entre comillas, esto se dio 2 semanas antes del paro nacional de ese año, y lo cual para nosotros queda claro que fue un intento justamente de golpear a la organización popular para permitir que de cara al paro que se venía, pues exista un proceso de represión. Y eso nos llevó a que seamos detenidos, ¿no? Y luego de eso se dio una violación sistemática del debido proceso que nunca, lamentablemente, las autoridades de justicia tomaron en cuenta, y que al final se terminó demostrando, pues bueno, que el movimiento guevarista no tenía nada que ver con el delito que se acusaba, pero por presiones de la embajada, por presiones del gobierno de Lazo, 3 de nuestros compañeros fueron condenados, ¿no? A 6 se nos ratificó el estado de inocencia y a 3 se les condenó. Con la particularidad de que el día de la condena estuvieron funcionarios de la embajada norteamericana acosando al tribunal, y de esa manera tenía que hacerse pues una sentencia, ¿no? Y basándose en elementos poco convincentes, sin ningún valor jurídico, pruebas que ni siquiera debieron haber ingresado al proceso, pues se dio esta condena. Y Entonces, existe, los Ernesto, abogados nuestros dicen que es la mayor violación de derechos humanos del siglo XXI. Obviamente antes hubo asesinatos, desapariciones, qué sé yo, pero en este caso esto es un antecedente que se quiere sembrar contra las organizaciones que tenemos una perspectiva de lucha, ¿no? Para nosotros está claro que lo que se criminaliza es a la organización del pueblo, una organización independiente, autónoma,
que se plantea la transformación revolucionaria, pues tiene que ser criminalizada, tiene que ser calumniada, tiene que ser torturada, encerrada en cárceles, para que al pueblo no se le ocurra este tipo de apuestas, ¿no? Es decir, el pueblo tiene que estar sometido al poder, si no, pues terminarán como los guevaristas, calumniados, difamados y encerrados en cárceles. Y bueno, existe también un antecedente de estas luchas sociales que No le tenían escucho, dentro está, de... no sé, está muy bajito el ¿Ya? volumen, no, no le escucho nada. Y bueno, producción nos va a ayudar con el tema del sonido. Ernesto, nos vas contando si ya nos vas escuchando. Ahí un poquito mejor. Ya, y bueno, te decía que existe un antecedente de lucha social en tus padres, ¿no? Quienes pues también fueron víctimas del terrorismo del Estado, le han denominado así en un artículo en los años 80. Y quisiéramos que también nos cuentes sobre este tema y esta lucha permanente que ustedes tienen por reivindicar también toda esa violación de derechos que sufrieron tus padres. Bueno, mis padres, ¿sí? Y eso lo digo, yo siempre, los enemigos políticos usan eso como un motivo de criminalizarme también, fueron miembros del Faro Vive Carajo, ¿no? Mi padre fue conocido públicamente como el capitán Nicolás Cerezo y mi madre era su compañera, ¿no? Y ellos fueron asesinados extrajudicialmente el 29 de septiembre del año 86. Mi padre fue perseguido, emboscado, junto con mi madre y Robert Regalado, que tenía 17 años, en una casa en el barrio Altamira. 300 policías rodearon la casa, durmieron a los perros del barrio, entraron a la casa, los capturaron y luego lo procedieron a ejecutarles, ¿no? Les fusilaron a los tres. Y tras el fusilamiento se presentó esto como un combate, como que hubiese sido un acto heroico de la Policía Nacional. Pero obviamente toda la evidencia, y esto está documentado por la Comisión de la Verdad, demuestra que fue una ejecución extrajudicial. Incluso mi padre en específico tenía signos claros de fusilamiento, ¿no? 3 tiros en el pecho y un tiro de gracia en la cabeza, lo cual obviamente no corresponde con un combate, ¿no? Además de que en la casa no se encontraron armas, en este caso el único que hubiera podido disparar era mi padre, pero no había armas, ¿no? Robert Regalado estaba con el brazo roto y mi madre no sabía manejar armas, así que era imposible que haya sido un combate. Tú Entonces, esta estabas en ejecución ese extrajudicial momento, fue el inicio de un ujú, proceso de persecución política que se extendió por mucho tiempo, ¿no? Luego, los años posteriores fueron procesos de persecución a mi tía Natalia, a mi abuela, con quien yo me crié, a mí mismo, que a partir de entonces nuestra familia ha estado siempre en el ojo del Estado ecuatoriano, ¿no? Igual a mi tío Marco, que también fue miembro del Faro Vive Carajo, fue perseguido durante muchísimo tiempo. Y bueno, nosotros hemos sabido sobrellevar esto, ¿no? Porque como digo, para nosotros no es un motivo de vergüenza. Nosotros tenemos mucho orgullo de decir que somos una familia de luchadores sociales, provenimos de una familia de personas que han tenido un compromiso social tan fuerte que han dado su vida, ¿sí? Por su ideología, por sus creencias, por la transformación de esta realidad injusta en que vive el pueblo ecuatoriano. Y que eso ha llevado a que el Estado ecuatoriano cargue contra nosotros, ¿no? Y el caso mío en específico es la continuación de eso, ¿no? Es decir, para el Estado parece que es increíble que a pesar de que a una persona le hayan dejado huérfana de 2 años y que hayan cargado sobre esa persona toda la vida, esa persona no les tenga miedo, ¿no? Sino que por el contrario sea una persona que siga los ideales y los postulados de mis padres, de mis abuelos. Mi tatarabuela fue guaricha de las montoneras liberales, entonces, y que sin embargo estemos dispuestos a continuar. Y yo aspiro a que mis hijos sigan la lucha, ¿no? Es decir, nosotros no creemos que esto es una moda, nosotros no creemos que esto es una cuestión de juventud, creemos que es un compromiso con la vida y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? En diferentes trincheras. Mis padres en su momento optaron por la insurgencia armada, nosotros hemos optado en nuestros tiempos por la construcción de un partido revolucionario de los trabajadores y vamos a seguir luchando. Y yo estoy convencido en mi causa que a mí ni la cárcel ni la muerte me va a frenar. La cárcel no me frenó y no me frenará. Es decir, yo no le tengo miedo que me vuelvan a meter preso, no tengo miedo que me vuelvan a criminalizar, que me vuelvan a calumniar, que me vuelvan a acusar de cosas que yo no he hecho ni mis compañeros han hecho. Y si uno muere, pues las ideas de uno quedarán en los otros, ¿no? Yo soy una persona que he sido profesor formal e informalmente durante muchísimo tiempo y pues será una cuestión de continuar. Ernesto, el asesinato de tus padres, ¿en qué gobierno se dio? ¿En el gobierno de qué presidente se dio? ¿Y a qué le atribuyes que fue la principal causa para que realicen este acto impune? Fue en el gobierno de Febres Cordero, ¿no? Específicamente Robles Plaza y Torbay estuvieron detrás del asesinato. Trajeron a geos de españoles, los mismos geos que asesinaron militantes del PCR en España y que tenían ya la costumbre de la tortura, la desaparición y el asesinato.
Y yo atribuyo a que el capitán Nicolás Cerezo era uno de los cuadros, mi padre, más comprometidos del Faro Ibe Carajo. Era un ideólogo, era una persona que el mismo Arturo Jarrín pensaba que podía llegar a ser quizá uno de los principales dirigentes de la organización. Era una persona que militó en el socialismo revolucionario desde muy joven. Entonces, claro, la policía, el ejército no podía darse el lujo de permitir que el pueblo tenga un cuadro así, un cuadro revolucionario, y por eso fueron sobre mi padre hasta asesinarlo, ¿no? Y mi madre también. Mi madre fue una persona que desde los 14 años estuvo en el socialismo revolucionario, era una ideóloga, una persona con muchos conocimientos políticos, quien hacía los discursos, quien preparaba las lojas políticas de que mi padre y su célula luego llevaban también hacia las masas. Entonces, tenían que asesinar a esa gente. El enemigo no podía permitir que el pueblo ecuatoriano tenga a alguien como José Luis Flores y Ayonara Sierra, porque eran peligrosos para mantener este orden de opresión, ¿no? Y por eso la orden fue asesinarlos. Como digo, ellos los capturaron vivos, pero no Ernesto, podían permitir que ellos Ernesto, lo que sigan se viviendo, dice, ¿no? Y por eso los asesinaron, y también a Robert Regalado, que era un joven de 17 años, pero con un compromiso gigantesco. ajá, lo que se menciona también es que tus padres estaban vinculados con grupos guerrilleros, incluso se menciona que pues trasladaban, a ti también te atribuyen este tema de que trasladaban personas ecuatorianos hasta Colombia para entrenarlos en los grupos guerrilleros. Claro, mis padres fueron guerrilleros, ¿no? Eso no, nunca lo hemos negado ni nada. El asunto es que no podían ejecutarles, ¿no? Eso es muy diferente. Es decir, si el Estado ecuatoriano les capturaba, tenía que entregarlos a la ley, ¿no? Es decir, que sean juzgados, y seguramente mi padre hubiera aceptado la condena, ¿no? Porque nunca mi familia ha renegado de eso. Entonces, seguramente eso es lo que tienen que hacer. Pero en el Ecuador no existe la pena de muerte, ¿no? Y aquí se hizo un juicio sumarísimo y se les ejecutó. Entonces, el problema no radica en que nosotros estemos renegando de la lucha. Estamos diciendo que fue un asesinato, porque eso no se puede hacer, ¿no? Como no se puede torturar, no se puede ejecutar personas. Incluso en lugares donde hay pena de muerte tiene que haber un proceso legal para que la persona se le ejecute, ¿no? Entonces, el tema un poco es por ahí. Y obviamente en mi caso las acusaciones, como fueron demostradas en el juicio, son absurdas, ¿no? Al igual que las acusaciones que les hicieron a mis compañeros. Es decir, nunca se logró demostrar que este delito se haya dado, ¿no? Es decir, jamás hubo pruebas, jamás la asistencia internacional cumplió los protocolos necesarios para que sus pruebas tengan algún valor, los testimonios fueron contradictorios, se supo que una persona ecuatoriana estuvo en manos del ejército colombiano un mes sin una defensa jurídica, y que de ahí extrajeron testimonios. Los seguimientos jamás demostraron que hayamos hecho nada ilegal. A nuestros compañeros les siguieron por todo el país y jamás hubo un delito flagrante para que puedan ser detenidos. Nuestras cuentas bancarias están a pérdida como la de todos los ecuatorianos, ¿no? No es que hemos sido gente que nos hemos enriquecido. Es decir, nosotros en el Ecuador, nosotros sabemos que somos el chivo expiatorio para decir que hay una guerrilla, ¿no? Nosotros decimos, nosotros no somos una guerrilla. Si lo fuéramos, quizá lo diríamos, ¿no? Nosotros somos una organización política. Nosotros, decimos entre broma y en serio, somos peor, porque somos un partido revolucionario. Es decir, nuestro objetivo es una organización amplia de los trabajadores, fuerte, contundente, con capacidad de hacerse con el poder del Estado. Y eso no es una guerrilla, es una organización amplia. Yo estoy aquí hablando con usted públicamente, mi nombre está ahí, es decir, jamás hemos ocultado. Y justamente eso es, yo me imagino lo que le molesta al poder, ¿no? Es decir, que hay una organización que asuma un discurso, una ideología, que no tenga nada por qué criminalizarnos. En nuestras casas no encontraron nada, en mi casa se llevaron libros, se llevaron carpetas, se llevaron papeles, porque nosotros no luchamos con armas, nosotros luchamos con una ideología, con una idea. Nosotros somos organizadores del pueblo, y eso es justamente lo que les preocupa, ¿no? Bueno, dentro pues de la organización política que ustedes tienen, pues manejan un tema de formación también a más jóvenes. ¿Qué les imparten a los jóvenes y por qué ustedes no participan en procesos electorales? Bueno, no hemos participado hasta ahora porque no habíamos considerado que era el momento ni que teníamos la fuerza para hacerlo. Pero de hecho ahora nosotros lo vamos a hacer. Nosotros ya anunciamos en nuestro Congreso del 2022, que se dio el 31 de abril, si la memoria no me falla, que vamos a participar de la lucha electoral, vamos a construir el Partido de los Trabajadores. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahorita nosotros estamos evaluando si tendremos la fuerza para el 2025 presentar un candidato, y si no, será en la próxima elección. Porque además aquí los mecanismos son muy engorrosos para una organización de trabajadores, pero lo vamos a hacer. Nosotros vamos a lanzar nuestra plataforma electoral, que va a ser una plataforma del pueblo. Es decir, que no va a tener estos discursos ambiguos ni nada, una plataforma de los trabajadores.
Y eso lo vamos a hacer. Y en nuestras escuelas nosotros hacemos formación política, formación ideológica, formación cultural. Nosotros tenemos escuelas nacionales de formación de dirigentes y nunca han sido clandestinas, ¿no? Como se quiso algún momento decir. Son escuelas públicas que se hacen en lugares abiertos, en comunidades, en zonas rurales, en zonas donde ha habido lucha contra la minería, siempre abiertas, cualquier persona puede asistir. Están incluso documentadas, ¿no? El canal también de prensa alternativa Infórmate Pueblo tiene documentada, firmadas las escuelas, ¿no? Si cualquier persona quiere ver lo que se hace ahí, es totalmente abierto porque nuestro interés es que la gente vaya. De hecho, terminamos una escuela el fin de semana pasado que se hizo en la parroquia de Yoa, ¿no? Donde la gente asistió, todo el mundo vio, hicimos en la mitad del pueblo, ¿no? Porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Si en algún momento quieren decir que organizarse, que ser una persona con ideas socialistas, que ser una persona revolucionaria es delito, entonces sí, ese será el delito que cometamos. Pero hasta ahora en el Ecuador eso no es un delito y por lo tanto nosotros tenemos todo el derecho de hacerlo y las personas que asisten a las escuelas pueden dar fe de lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos permanentemente en sindicatos, permanentemente en comunidades, permanentemente en barrios y las personas saben la calidad de nuestras escuelas y que no tienen nada que ver con subversión o quizás sí, con la única subversión importante que es la formación política. Y la formación política es algo que es mucho más poderoso que cualquier bomba atómica, ¿no? Porque la formación política es lo que genera personas éticas, personas honradas, Críticas. personas que no tienen la tendencia a corromperse y personas que van a luchar por el bienestar del pueblo. Claro que sí, y también personas críticas. Bueno, estamos observando este diálogo a través de las diferentes plataformas digitales de APAC TV y también por 5 Sentidos en Antonio Ante. Quédese con nosotros, vamos a una pequeña pausa comercial. Ñami chayamurkani. Shamupay, mama. Shuk chalinata apamurkankichu, mama. Ari, maskapaylla. Kayka ña mawkayashka ya. Rikushun. Aligu pachama. Kaykuta papay. Pay. Vida maskayka na kullkillachuka. Vida maskayka shupa muchuyta yuyaspa llankaymi kan. Chaymi ñukanchik kawsaykan. Pay. Otavalos llaqtayukunapa alcaldía ñukanchik llaqtakunapi, ñukanchikkunapa turistakunapapas seguridad tiachunga punllantinmi rikurianahun. Ñankunapi seguridad tiachunga patrullakuna purinahun, kati maskachinahunpas. Sinami Otavalo alcaldía ukuka shuk ruraykunawan katirianahun. Shuk ukukunawanpas seguridad tiachunga ima llakiapa itiakpipas uchalla yanapankapanmi rimarispa makipuranahun. Otavalopika tukuykunallata aliman seguro kachunmi munanchik. Tukuykunallata ñukanchik llaqtakunapika rikuriaspallami aliman seguridad tiachunga sinchichishun. Otavalo llaqtakunata rikuksamuspa pawkar raymita kawsapay. Otavalo tukuykunapa kachunga paktami kanchik. Otavalo llaqtayukunapa alcaldía. Gracias por seguir en nuestra sintonía y en este diálogo intercultural. Bien, estamos conversando con Ernesto Flores Sierra, quien nos está contando sobre la actividad que realizan en el movimiento guevarista y esta formación política que realizan, además, bueno, de su historia de lucha social y este antecedente también de violación de derechos que tuvo sus padres y también él y su familia. Bueno, ahora Ernesto queremos preguntarte de dónde nace, cómo nace los Hijos de Mayo y quiénes conforman este grupo. Bueno, nosotros, como le contaba, fuimos detenidos el 22 de mayo. Luego de eso fuimos aislados, estuvimos en aislamiento absoluto durante 7 días en un calabozo de 2 por 2 metros, debe haber sido, sin baño, sin ducha,
con una alimentación precaria, sí que no nos apagaban la luz nunca, no sabíamos si era de día, de noche, y durante ese tiempo nuestras familias estaban afuera, ¿no? De Flagrancia, de otros lugares, y ellos decidieron justamente conformar un comité de familiares, ¿no? Porque en primer lugar no sabían ni cómo estábamos nosotros, estábamos, como digo, en aislamiento durante mucho tiempo. Entonces eso implicó que ellos se preocupen porque este país tiene una larga historia de desapariciones, torturas y muerte, ¿no? Y ¿Cómo eso hizo justamente sobrevivieron, que se conforme un Ernesto? comité de familiares y este comité decidió llamarnos a nosotros los hijos de Mayo, ¿no? Nosotros nos enteramos de esto mucho tiempo después, cuando por fin pudimos ver a nuestros abogados casi una semana después de la detención, si no más. Y ahí fue cuando nos dijeron que, bueno, habían elegido este nombre por ser Mayo, un poco porque la mayoría de quienes estaban afuera eran nuestras madres, ¿no? Como en toda sociedad ecuatoriana, las madres son finalmente las que recae hasta la tragedia, ¿no? Y en este caso, la criminalización de sus hijos. Y además del hecho de que se decía de todo, ¿no? Esto que se decía que habíamos estado llevando gente a la guerrilla, que éramos delincuentes, que éramos terroristas. Mi rostro salió en la televisión nacional antes de que yo llegue a Flagrancia, imagínese usted. Yo estaba todavía aquí con policías violentando mi hogar y rebuscando mis cosas y mi rostro ya era conocido a nivel nacional como un delincuente, ¿no? Sin que los medios jamás se hayan retractado, aun cuando ya se ratificó mi estado de inocencia. Entonces, esto era como lo que les movió a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hermanos a conformar un comité de familiares. Y este comité de familiares adoptó este nombre, ¿no? De los 9 judicializados, porque luego también se le incorporó al compañero Cristian Caiza también como acusado, pero bueno, él no fue detenido. Y los 8 que estábamos detenidos, que éramos Alexis Moscoso, Juan Carlos Bustamante, Omar Campoverle, Carlos Carguachi, Silverio Cocha, Nelly Yacelga, Gabriela Gallardo y mi persona, ¿no? Diciendo además que, por ejemplo, Silverio y Nelly ni siquiera tenían nada que ver, nadie les había nombrado, nadie les había visto, era una cuestión así escandalosa, ¿no? No aparecían en los informes, obviamente yo aparecía en marchas, en cuestiones así, y los compañeros en cosas así, ¿no? En restaurantes, Gabriela Gallardo era la esposa de Omar, es decir, cuestiones que realmente eran absurdas, ¿no? Pero bueno, así es como funciona lamentablemente Fiscalía y la Justicia Nacional. Ya. ¿Y cómo lograron ustedes sobrevivir a todo este calvario y esta violación de derechos que tuvieron cuando estuvieron encarcelados? Bueno, yo creo que fue muy importante el comité de familiares, en primer lugar, porque eso logró dar un soporte social, que las personas se enteren de la otra versión, la otra parte de la historia. Y también yo siempre digo que yo sobreviví gracias a las personas privadas de libertad, ¿no? Al día de hoy los PPLs han sido conformados como lo peor de la humanidad, como si fueran una especie de monstruos, de ogros. Pero si hubiera sido por el Estado, yo no estaría aquí conversando con usted. Si hubiera sido por el Estado, quizá yo estaría muerto. Fue gracias a los PPLs, a su generosidad, a su solidaridad, que logramos salir vivos de esta odisea, ¿no? Cuando uno entra a la cárcel, uno queda abandonado del Estado, de nadie que le proteja, uno queda así, ¿no? A sobrevivir. Y ninguno de nosotros jamás había pisado una cárcel, era algo totalmente nuevo, ninguno tiene antecedentes penales, imagínese usted. Pero los Ernesto, PPLs son personas que son solidarias, ¿no? Y gracias a ellos, pues logramos sobrevivir. Yo nunca tendré nada malo que decir de las personas privadas de libertad, sino lo contrario, ¿no? Yo encontré ahí amistad, solidaridad, también cosas terribles, ¿no? Que todo lo que se ha enterado que pasa y para qué voy a contar, pero el PPL común, el PPL que está ahí porque es pobre, porque no tuvo oportunidades, que no pertenece a ningún GDO, gracias a ellos sobrevivimos, ¿no? Y con ellos convivimos, de ellos aprendimos, ellos aprendieron de nosotros, adentro hicimos, yo que soy psicólogo, hice terapia, dimos clases, enseñamos, es decir, lo que hacemos fuera, ¿no? Organizar y enseñar al pueblo a defender su dignidad y sus derechos. Ernesto, tenemos algunos comentarios en nuestras redes sociales, vamos a dar lectura. Si me ayuda producción, porque aquí desde mi celular no los puedo visualizar. Pero están atentos a nuestro diálogo, Ernesto, entonces no los puedo visualizar. Entonces, bueno, yo quería consultarte también, bueno, justo tú estás nombrando este tema que está ahorita pues también un poco en el debate público, el tema de los PPL y bueno, en este contexto de inseguridad que vivimos en el país, pero pues estamos viendo también de tu testimonio, estamos escuchando que pues las cárceles no son espacios precisamente de rehabilitación. Entonces, ¿cómo hablar de una rehabilitación social? ¿Cuál es tu criterio? Y como digo, no hay nada, ¿no? El PPL está abandonado a su suerte. Usted sabe que solo el 5% pertenecen a GDOs. Por lo tanto, el 95% son PPLs comunes que no pertenecen a ninguna mafia, que están abandonados, que no tienen familiares, que son pobres.
que el Estado no les garantiza la alimentación porque la alimentación es pésima, de mala calidad, porque viven en condiciones de hacinamiento y no hay rehabilitación social, no hay absolutamente nada. Los funcionarios hacen lo mínimo posible. Como digo, gracias a la vida, nosotros estuvimos ahí, el tiempo que yo estuve y el tiempo que estuvieron mis compañeros en el Inca, y Omar seguía haciendo esto en la Tacunga, hacíamos nosotros la rehabilitación social. Yo atendía a los pacientes, o sea, no quiero hablar más de los psicólogos, pero yo atendí un montón de pacientes mientras estuve ahí, ¿no? Ellos darán su trabajo, pero yo también lo hacía. Hacíamos cursos de educación, yo les enseñaba inglés, no es que yo sea una persona que sabe mucho inglés, pero algo sé y les pude enseñar. Hacíamos cursos de educación, cursos de psicología, nuestros compañeros hacían todo, cursos de periodismo, por ejemplo, hicieron después, porque esa es la rehabilitación. Entonces, quién sabe, quizá nuestra permanencia en la cárcel a veces fue para eso, ¿no? Para nosotros poder trabajar un poco en la rehabilitación social del interno, porque si es por el SNAI, si es por el Estado, si es por las instituciones, pues vamos a quedarnos en que no va a haber absolutamente nada, sino que más bien a la persona se le va a abandonar a su suerte para que se vuelva miembro de un GDO, para que empeore, para que salga graduado de una criminalidad. La rehabilitación social no existe, ¿no? Y quizá la ventaja de los guevaristas que estuvimos presos fue que al menos el año que estuvieron mis compañeros y los meses que yo estuve, pudimos trabajar en una verdadera rehabilitación nosotros mismos, desde adentro. Y creo que eso es importante. Y cuando la persona ve las cárceles, la gente se deshumaniza, ¿no? Piensa que todos los presos son GDOs y no es verdad. El 95% de los presos son personas que han cometido errores, que ya han sido castigados por el Estado y que deben ser rehabilitados, que necesitan atención en salud mental, que necesitan contacto familiar, que si queremos que la cosa cambie se tiene que rehabilitar a esa gente, ¿no? Si no, lo que va a pasar es que ante la sobrevivencia los GDOs se vuelven más fuertes, ¿no? Y si se han vuelto fuertes ha sido precisamente porque se ha desmontado el sistema de rehabilitación social. Y ahora queremos que las cárceles sean solo centros de castigos, ¿no? Buena suerte, lo que yo digo, lo que yo pude ver en las cárceles es que la mayoría de personas que están ahí son personas que necesitan atención y rehabilitación para poder mejorar y que muchos tienen la voluntad de hacerlo, pero el Estado no se los permite. De alguna manera, lo que mediante también la lucha social que tienen ustedes es fomentar la verdadera participación y organización social. Ernesto, gracias por haber estado en este espacio de La Tulpa, aquí en este medio de comunicación intercultural APAC TV. Muchas gracias por la invitación, qué bueno que hayan aceptado un tema tan problemático, ¿no? Y como ve, yo no tengo pelos en la lengua para hablar de esas cosas, ojalá no sea un problema para ustedes, pero creo que es importante que se oigan las otras voces, ¿no? Ahora que hay una criminalización permanente, ahora que todos somos terroristas y cosas peores, quizá es bueno que se oiga el otro lado de la historia y que las personas escuchen, ¿no? Que hay una verdad que se oculta, que se calla y que es nuestra verdad, ¿no? La verdad de los trabajadores, de los pobres, de los de abajo. Así que muchas gracias por la invitación, más bien, ojalá algún rato me vuelvan a invitar. Claro que sí, para los temas que nos conciernen a todos los ciudadanos ecuatorianos, a las comunidades, para ello está APAC TV. Mi nombre es Cristina Ortega y bueno, la blusa que yo he visto y que luzco para estos diálogos aquí en La Tulpa, ustedes la pueden encontrar en Modatex Otavalo. Gracias por acompañarnos, esto fue La Tulpa. Otavalo llaqtayukunapa alcaldía ñukanchik llaqtakunapi, ñukanchikkunapa turistakunapapas seguridad tiachunga punllantinmi rikurianahun. Ñankunapi seguridad tiachunga patrullakuna purinahun, kati maskachinahunpas. Sinami Otavalo alcaldía ukuka suksuk ruraykunawan katirianahun. Yuk ukukunawanpas seguridad tiachunga ima llakia paitiakpipas uchalla yanapangapanmi rimarispa makipuranahun. Otavalopika tukuykunallata aliman seguro kachunmi munanchik. Tukuykunallata ñukanchik llaqtakunapika rikuriaspallami aliman seguridad tiachunga sinchichishun. Otavalo llaqtakunata rikuksamuspa pawkar raymita kawsapay. Otavalo tukuykunapa kachunga paktami kanchik. Otavalo llaqtayukunapa alcaldía.